Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia y es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar, difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Los encuentros se llevan a cabo todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. También pueden seguirnos a través del canal de YouTube en el enlace de https://www.youtube.com/tertulias_filociencia. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. También pueden escribirnos a los correos lochoar@unbosque.edu.co, bastidasastrid@gmail.com. Y eh, allí podremos entonces darles cada vez más información al respecto. En la jornada de hoy, entonces vamos a abordar un texto que preparó el colega Luis Francisco Ochoa, que se titula Hacia una caracterización filosófico-científica del momento histórico actual. Y pues en este texto ustedes van a encontrar que es una presentación que en su artículo caracteriza componentes del momento histórico actual a partir de la integración de tres fuentes. Una, un análisis sobre la transición sistémica global. Entre estos criterios está el de guerra, dinero, energía, tecnología. El segundo, el marco conceptual de la tecnociencia geoestratégica y su evolución empírica hacia la tecnociencia geoestratégica corporativa. Se sostiene que el mundo no atraviesa una crisis controversial. En esta, entonces, el profesor nos va a relacionar con el renacimiento estratégico de la filosofía de la ciencia, un análisis global de tendencias y reconfiguración regional. Para ello, entonces, nos tiene también preparado una presentación en unas diapositivas que nos van a ayudar a ilustrar mucho mejor cómo se desarrollan los argumentos planteados en su hipótesis y con ello, pues, poder seguir el argumento que nos plantea. Entonces, tienes la palabra, Luis Francisco. Bueno, muchas gracias, Astrid. Bien. Bueno, vamos a comenzar señalando que durante décadas la filosofía de la ciencia fue percibida como una disciplina centrada en debates abstractos sobre la demarcación de lo que se consideraba conocimiento científico o conocimiento no científico. La falsabilidad, es decir, la consideración de que una teoría podía ser considerada científica o no a través del testeo, o sobre el realismo científico, que consideraba que objetos, entes o entidades podrían considerarse como existentes y dignas de ser objetos de investigación científica. A pesar de ello, en la actualidad, pues estamos viendo que se atraviesa por un periodo de renacimiento de la disciplina, de tal manera que se ha convertido en un aliado metodológico de las ciencias empíricas.
Este viraje responde a tres fuerzas principales que hoy nos inundan, nos, convergen y, por supuesto, en alguna medida nos aplastan, porque están referidas a la aceleración tecnológica, en especial a los desarrollos de la inteligencia artificial y la ciencia de los datos, la llamada Big Data, la necesidad de gobernar la producción de conocimiento en contextos de desinformación, en épocas que se han denominado de la posverdad, y la urgencia de abordar problemas globales como el cambio climático, que tiene sus efectos de diversas maneras, entre las cuales están eh, circunstancias como las olas de calor, las lluvias intempestivas con inundaciones y las situaciones de las placas tectónicas probablemente asociadas al cambio climático que genera terremotos, incluso como el que hemos vivido en la presente semana en Colombia y hace unas cuantas semanas en Venezuela, así como todo el asunto relacionado con las crisis sanitarias de las cuales hasta hace unos decenas de meses estuvimos viviendo a raíz de una pandemia mundial. La presente mm, conferencia o exposición ofrece un análisis que está siendo diferenciado por continentes, eh, y en los cuales pues estamos planteando una serie de elementos de este renacimiento que están basados en evidencia institucional por las publicaciones que se van haciendo por parte de las entidades o instituciones relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico, por la producción bibliométrica de artículos y libros en términos editoriales y pues por supuesto esto nos conduce a identificar los temas transversales que articulan el debate global en relación con estos temas. Por primera medida vamos a abordar el caso de Norteamérica, entendido Norteamérica como Estados Unidos y Canadá. Vale decir que Norteamérica sigue siendo el epicentro institucional de la disciplina. La Philosophy of Science Association, que es una organización a la cual pertenezco y de la cual recibo mensualmente información, fue fundada en 1933. Es la organización más grande en este campo. En 2023, la PSA, como la voy a seguir nombrando, a la Philosophy of Science Association, lanzó una nueva iniciativa llamada PSA Around the World, cuyo objetivo es llegar a la comunidad global de filósofos de la ciencia y destacar la rica diversidad de prácticas y tradiciones en el campo mediante conferencias completamente en línea con un enfoque regional específico que se realizan en los años en que no tiene lugar la reunión principal, que es la bienal de la PSA, Philosophy of Science Association. La segunda conferencia de la PSA Around the World, que tuvo lugar en noviembre del año pasado, se centró en este caso en Europa Oriental y en Europa Central. Los temas de investigación combinan problemas clásicos, problemas como de la causalidad en los fenómenos de la ciencia, la explicación científica y la confirmación, como temas técnicos propios de la filosofía de la ciencia, con desafíos contemporáneos que aparecen y en el campo, como el de la opacidad de las redes neuronales profundas, en todos estos procesos de tratamiento de información, tratamiento de datos, en la configuración de teorías y por supuesto en la consolidación de los datos de las evidencias empíricas. La, la inferencia causal de los entornos
del Big Data y la relación entre la ciencia y los valores en un contexto político polarizado. Estos fueron los temas que se trataron en diciembre del año pasado. La colaboración con los laboratorios de ciencias naturales e industrias tecnológicas es muy alta, lo que refleja un modelo de filosofía de la ciencia en la práctica, cosa que permanentemente se viene acentuando en el presente siglo. Por eso es importante entender que hoy por hoy hay un giro pragmático en los desarrollos de la filosofía de la ciencia como disciplina. Tenemos además el caso europeo. Europa se distingue por un pluralismo teórico que concilia la filosofía analítica con los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. La Asociación Europea de Filosofía de la Ciencia, la EPSA, celebró su 10ª reunión bienal eh, del 27 al 30 de agosto del año 2025 en Groningen, en los Países Bajos. El programa incluyó un simposio dedicado a examinar cómo la filosofía de la ciencia puede y debe contribuir a las políticas públicas. La agenda europea prioriza la gobernanza científica, la ciencia abierta y la integridad científica en línea con las políticas del Consejo Europeo de Investigación. Un ejemplo de ello es la Escuela de Verano de la Universidad de Heinrich Heine en Düsseldorf, Alemania, titulada Pluralism, Pragmatism, Perspectivism, que refleja el interés por enfoques metodológicamente plurales, en términos de pluralismo, pragmatismo y perspectivismo. La investigación tiende a ser aplicada nuevamente, como en el caso de la PSA, con un creciente interés de cómo el aprendizaje automático está alterando los fundamentos conceptuales de la ciencia. Al haber pues el desarrollo de la inteligencia artificial, esto se acelera aún más. Muy bien. Vamos al caso de América Latina, que siempre tiene sus caracterizaciones específicas. En nuestro continente se presenta una estructura de investigación que es híbrida, que combina tradiciones académicas globales con preocupaciones regionales. Las globales, habida cuenta por ese colonialismo cultural que hemos tenido, en el cual nos formamos, de los cuales aquí hay 3 magísteres en filosofía de la ciencia con esa influencia. Un estudio bibliométrico reciente, publicado en Bibliotecas Anales de Investigación en abril del año pasado, analizó las publicaciones indexadas de Scopus y confirmó que Brasil, México y Argentina son los países con mayor presencia en la red internacional de publicaciones en filosofía de la ciencia. Sin embargo, las colaboraciones interregionales y las intrarregionales son aún más limitadas. El análisis identifica 5 grandes clústeres o nubes temáticas. Fundamentos epistemológicos, se sigue trabajando sobre esto, que hay veces es como un disco rayado. Historia y cultura científica, enseñanza de la ciencia. En América Latina siempre el asunto de la pedagogía y didáctica de la ciencia ha sido tema de interés. La crítica social de la ciencia es otro elemento propio de las preocupaciones de los filósofos de la ciencia en América Latina. Y por supuesto, un tema que es clásico dentro del desarrollo de la disciplina, que es el estudio de la estructura de las teorías, donde están todos estos aspectos abstractos que se desarrollaron en la filosofía de la ciencia, sobre todo en un tiempo en los Estados Unidos de América, Canadá y Australia y algunos países de Europa. La reflexión se orienta actualmente hacia una dimensión social de la ciencia y la justicia epistémica. Esto con mucha influencia de las llamadas epistemologías del sur,
abordando el problema de la soberanía tecnológica y el diálogo entre la ciencia formal y los saberes locales, que sigue siendo un elemento que trata de impactar en la academia la posibilidad de incluir los saberes locales como parte del conocimiento científico, cosa que está en discusión y se mantiene en discusión habida cuenta del rigor de lo que se considera conocimiento científico o no científico. Este enfoque contextual tiene un impacto social medio alto en universidades de países como México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile como referentes del continente. Ahora bien, en el caso de África, el continente africano tiene unas características muy particulares, distintas de los demás desarrollos que hemos estado presentando, donde el debate filosófico científico ha cobrado un impulso que es decisivo a través de lo que son las epistemologías del sur. Allí ha sido un impacto muy fuerte, más que en América Latina, y en los llamados enfoques descoloniales. Habida cuenta de que África hasta hace muy pocas décadas, la mayor parte de los países empezaron a generar una situación de autonomía de gobierno y autonomía eh, cultural, aunque este proceso continúa, indudablemente. La figura de Pauline Hontundiji sigue siendo central. El libro Pauline Hontundiji y And the Science Question in Africa, publicado por Springer en junio del 2025, reconstruye sistemáticamente sus contribuciones del continente africano al debate sobre el lugar de la ciencia moderna en ese continente. El libro muestra que Hontonji desarrolla una concepción de la ciencia que es sociológicamente sensible al entrelazamiento entre la ciencia moderna y el colonialismo en el continente africano, sin caer en el relativismo epistémico. La obra conecta la filosofía de la ciencia con problemas de epistemología política y dependencia científica. Los temas prioritarios incluyen la gestión de epidemias, la salud pública y la integración de sistemas tradicionales de conocimiento agrícola y ecológico con la biomedicina. El renovado interés por el conocimiento endógeno responde a movimientos sociales, pero también a la percepción de que los modelos de exploración ambiental actuales son insostenibles habida cuenta de la situación climática, planetaria y de contaminación. El siguiente continente del cual podemos decir algo es el continente asiático. Eh, vale decir que en el continente asiático, pues la apuesta estatal es, llamémoslo así, el tema actual. Asia experimenta un crecimiento acelerado con un fuerte respaldo estatal de las distintas naciones que concibe la filosofía de la ciencia y la tecnología como un activo estratégico para la competitividad en computación cuántica, biotecnología e inteligencia artificial. Ahí vemos que hay una carrera supremamente veloz de estos países en relación con los desarrollos que se están dando, por ejemplo, desacelerados en Europa, por ejemplo. Y la búsqueda de tener una conexión internacional como la que hace el caso de la PSA en los Estados Unidos y Canadá, con el propósito de integrar filósofos de la ciencia del mundo. En el caso de los asiáticos, ese fortalecimiento de redes evidencia en la Asociación Asiático-Pacífico de Filosofía de la Ciencia, que celebró su 11ª conferencia bienal del 17 al 19 de junio del año pasado en Taipei, con la colaboración Taipei y Taiwán. Recordemos que Taiwán hace parte de China, aunque está en este momento en una situación de conflicto de separación
desde que se dio la Revolución China, que generó la República Popular China. Bien, se hizo en junio del 17 al 19 del año pasado en Taipei, en colaboración con la Asociación Taiwanesa de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia y Tecnología. El objetivo explícito de esta conferencia fue avanzar en la tradición asiática de la filosofía de la ciencia, la filosofía de la tecnología y la lógica. Ellos están apuntando a temas supremamente puntuales que tienen que ver con los desarrollos tecnocientíficos y, y son de los exponentes de la tecnociencia geoestratégica más importantes que compiten con los elementos corporativos de desarrollo científico y tecnológico de Estados Unidos, Canadá principalmente y en segunda medida de Europa. Los temas de interés de los asiáticos en su conferencia abarcaron desde la ética de la ciencia y la tecnología hasta aspectos metafísicos, epistemológicos, históricos, sociales y formales. Entre los oradores principales se encontraban unos expositores que son de origen europeo, como Micaela Massimi, Sabina Leonelli y Timothy Bain. Ellos siguen aprendiendo y siguen buscando estratégicamente relaciones con los conocimientos de filosofía de la ciencia y de la tecnología de otros continentes, pero principalmente con los europeos. En el caso de Oceanía, podemos decir que esta área del mundo, junto con Australia y Nueva Zelanda como principales exponentes, muestra un perfil muy práctico y aplicado con un fuerte componente interdisciplinario, que integra la filosofía de la ciencia con la ética, las políticas públicas y la práctica científica. Destaca la especialización en modelización del cambio climático, la biología de la conservación y el desarrollo de los marcos de integración metodológica entre el conocimiento científico formal y los saberes indígenas. Es decir, de los saberes autóctonos, como en el caso de América Latina. Un ejemplo paradigmático es el trabajo de la profesora Ocean Mercier, quien utiliza el conocimiento de los maoríes, que es una población autóctona de Nueva Zelanda, para enriquecer la comprensión científica del medio ambiente. La región aborda desafíos del mundo real como el cambio climático y la pandemia que se vivió hasta hace unos meses. Y cuenta con la comunidad activa en historia, filosofía y estudios sociales de la ciencia, con especial fortaleza en la filosofía de la biología. Pues teniendo en cuenta esto que estamos presentando, habría que ver algunos tipos de temas transversales. Aquí podríamos decir lo siguiente, en la medida en que vamos viendo las distintas énfasis, los distintos énfasis y relaciones que pueden haber en los distintos continentes con respecto a los intereses que se están moviendo a nivel institucional y de publicaciones en la filosofía de la ciencia. Reconocemos que hay unas diferencias regionales, pero sin embargo emergen tres temas que sí son transversales, que se articulan dentro del debate global de la filosofía de la ciencia. Un primer elemento es el giro social. La filosofía de la ciencia está experimentando un cambio de paradigma que estudia la ciencia como una práctica social y colectiva, en lugar de centrarse en el conocimiento individual. Este giro, que integra factores culturales, históricos, sociales y políticos en el análisis de la construcción de los hechos científicos, ha sido extensamente documentado. El giro social en la filosofía de la ciencia enfatiza que el conocimiento científico es fundamentalmente un logro colectivo moldeado por estructuras y prácticas sociales. Esta perspectiva ha sido central en el trabajo de autores como Helen Longino, Miriam Solomon, quienes han argumentado
a favor de la importancia de las interacciones sociales y los valores en la configuración del conocimiento científico. Adicionalmente, el giro práctico ha sido articulado por académicos como Joseph Rose, Andrew Pickering, quienes han desplazado el foco de las representaciones a las prácticas científicas, como señalan Soler, Swart y Lynch e Israel Jost. Esta reorientación tiene implicaciones profundas para la forma en que entendemos la objetividad, la racionalidad y la dinámica del cambio científico. Esta mirada que tienen los filósofos de la ciencia de ese giro, sin embargo, yo la veo desconectada con los estudios que hemos venido haciendo algunos filósofos de la ciencia con respecto al desarrollo técnico-científico o tecnocientífico en materia geoestratégica dentro de la dinámica de poder mundial y con la participación de las entidades de carácter privado de desarrollo tecnológico que son financiadas por también entidades que son líderes en el monopolio mundial de los recursos monetarios. Y por eso hemos denominado la aparición de la tecnociencia geoestratégica corporativa. Los filósofos de la ciencia no tienen suficiente, llamémoslo así, inquietud por este fenómeno y muchos siguen viendo solamente el aspecto del giro social, cosa que es cierta, pero el giro social está contrastando con la búsqueda monopólica de ciertas entidades en el desarrollo tecnocientífico que haría la posibilidad de generar teorías filosófico-científicas que favorecieran ese esquema de dominio corporativo en el desarrollo de la tecnociencia. Miremos otro aspecto de esta evolución, que es el impacto de la inteligencia artificial y el Big Data. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son temas discutidos en todos los continentes. La pregunta de cómo estas tecnologías alteran los fundamentos de la investigación científica, desde la explicación hasta la responsabilidad, es un tema que es de un debate permanente. La epistemología del Big Data está emergiendo como un nuevo campo de reflexión. Yo diría que esta discusión tiene que colocarse en el entronque de la tecnociencia geoestratégica con el aparato corporativo que está financiando el desarrollo de la inteligencia artificial. Y tenemos un tercer tema en común en los desarrollos de los distintos continentes, que es la conexión con los problemas del mundo real. Existe una clara tendencia a vincular la reflexión filosófico-científica con los problemas prácticos. Y ya lo hemos dicho, con el cambio climático, la ética de las nuevas tecnologías, las políticas públicas y la relación entre la ciencia y los valores. Yo agregaría la relación entre el desarrollo tecnocientífico y las pujas por el predominio político sobre el planeta, y no solamente sobre los recursos del planeta, sino recursos que son ya extraplanetarios, como los recursos de la Luna, por ejemplo, y los de Marte. En este sentido, podemos ir acercándonos a algunos elementos que serían importantes tener en cuenta. Que en ese caso podría conducirnos a algunas conclusiones que voy a intentar pues plantear. La filosofía de la ciencia ha dejado de ser un espectador externo para convertirse en una aliada metodológica e interdisciplinaria de las ciencias empíricas. Su renacimiento estratégico se manifiesta en una reconfiguración global que combina la solidez institucional en Norteamérica, el pluralismo propio de los europeos, que hoy los tiene un poco frenados en ese liderazgo que tuvieron hasta hace unas décadas, la hibridación latinoamericana por temas que interesan tanto a europeos como a estadounidenses, pero con el asunto de la soberanía de los saberes propios, el impulso descolonial africano, la apuesta estatal asiática y la especialización ambiental
que se da en Oceanía. Es indudable que los temas transversales que hemos tocado, como el giro social y práctico, el impacto de la inteligencia artificial y la vinculación con los problemas prácticos, pues asegura que esta disciplina sigue teniendo una dinámica bastante relevante para los desafíos científicos y sociales que tenemos en el siglo XXI. Este es el panorama que he considerado después de mis indagaciones como más pertinente eh, para poder tener alguna conversación, alguna discusión al respecto, entendiendo que, por supuesto, hay más cosas que se pueden discutir. Y entonces, en estos términos, dejo la presentación para escuchar sus comentarios, sus críticas, sus aportes en, en los minutos siguientes. Muchas gracias. Excelente, Francisco, gracias porque este texto en particular pues nos pone en un contexto que digamos en la forma como tradicionalmente se ha trabajado pues en el ámbito académico este tema de la filosofía de la ciencia. El planteamiento que tú nos haces ¿cómo se diría? De un valor significativo y digamos también en la perspectiva que lo planteas de calificar esos aspectos de lo estratégico en cuanto a cómo ese renacimiento actual de la filosofía de la ciencia es algo más que solamente argumentos o dar explicaciones. Aquí uno encuentra que hay una visión de una transformación profunda en cuanto a la autocomprensión que se está haciendo al respecto de este campo disciplinar y en cuanto al posicionamiento que tiene este campo de la ciencia para el mundo contemporáneo. Y quiero decir con eso de, por ejemplo, estratégico, pues porque definitivamente nos pone a pensar en un asunto muy importante que es el hecho de el criterio de cómo esa filosofía de la ciencia está planteando el legitimar su actuar o su forma de posicionarse frente a lo que veníamos viendo en la forma de hacer o de las prácticas que nos venían mostrando las ciencias empíricas por un lado y las políticas científicas que hoy están presentes de una manera muy digamos, como muy de frente a la realidad que experimentamos los que trabajamos en el campo académico por este tipo de temáticas. Y el otro es en cuanto a cómo recuperar esa relevancia social que tiene en los contextos de los cuales nos muestras en el texto concretamente, porque es volver a las cosas mismas, es decir, volver a sus objetos, problema de investigación, lo que genera pues una riqueza de posibilidades. Y eso hace que la filosofía de la ciencia pues digamos, se encare más a esas realidades concretas y situadas, de lo que lo hace que se salga como de esa forma, digámoslo así, que se había hablado de que estaba inmersa en como en una torre de marfil, donde se centraba más en problemas de tipo de la lógica, de los problemas de lógica o de realismo estructural, y hace que la vuelva muy activa y que tenga que involucrarse o se vea también vinculada con los temas de actualidad como son el tema de la inteligencia artificial, porque hace que se tenga que conectar en un contexto del presente, ¿no? Como en temas del cambio climático o en los temas que generan ahora unos debates más hacia la ética y la incertidumbre. Lo que también hace interesante pues, que este texto como que nos lleve a ponernos al día, a poner
la filosofía de la ciencia en unas formas distintas de discutir la legitimidad de ese conocimiento científico que en un momento dado se basó fue en criterios de solamente de falsabilidad, verificabilidad, y que aquí nos pone en confrontación con otros elementos, ¿no? Y esto hace que la filosofía de la ciencia pues nos permita también ver que tiene que sobrevivir a situaciones como el criterio de la institucionalidad o el que dependa solamente de la capacidad de intervenir solo en debates que venían siendo muy importantes, pero que se habían vuelto como clásicos, y eso hace que también estas discusiones que se han enriquecido con esta actualización que estás mostrando en el texto, pues lleve a que el trabajo que hace el filósofo de la ciencia esté muy aliado, por ejemplo, con temas de orden metodológico que puedan contribuir al diseño mismo de nuevas investigaciones, a la interpretación y evaluación de los datos que contribuyen a estas prácticas científicas y que están pues directamente relacionados con un giro que, además de ser un giro práctico, es estratégico porque ayuda a la redefinición del quehacer de la filosofía de la ciencia, pero también de quienes trabajamos como los actores, seamos como divulgadores o en los diferentes niveles que nos ofrece la filosofía de la ciencia, porque ya no es un filósofo de la ciencia que solamente tiene una mirada externalista, sino que requiere de eso que se vuelva un actor activo en cuanto a que si va a cumplir, por ejemplo, el rol de un asesor epistémico o en el campo de la epistemología, pues tiene que asumir que esas prácticas del conocimiento científico le atañen porque son también parte de su quehacer y reconfiguran pues la manera de la práctica científica. Y todo esto, pues, de lo que vas mostrando ahí, pues desde luego que nos pone en otro tipo de preguntas o en otro tipo de reflexiones que de alguna manera, como lo vas mostrando, pues esas tensiones. Y aquí algo que me llama la atención es que esta filosofía de la ciencia basada en prácticas o que toma en cuenta la práctica científica y que generalmente la hemos relacionado con las prácticas de laboratorio, ¿cómo se podrían ver en el sentido de que esto sería más un trabajo de un filósofo de la ciencia que se vuelve al servicio de lo técnico o un filósofo de la ciencia que pone en discusión o en debate criterios de orden teórico? ¿Cómo podríamos ver esto según lo que, digamos, en la amplitud de la bibliografía que has podido revisar? Mira, sí, lo que sucede es que cuando hacemos la pregunta si es que se está desconfigurando la naturaleza de la filosofía de la ciencia en relación con la práctica científica al perder el énfasis en los análisis internos de tipo técnico, como la estructura de las teorías científicas, la lógica inmanente dentro de las teorías, la relación entre los diseños metodológicos y las estructuras lógicas de las teorías, todos esos elementos que han sido clásicos en los estudios de la filosofía de la ciencia del último siglo, nos estaría llevando a una circunstancia de una añoranza académica por lo que ha pasado la filosofía de la ciencia. Lo que está aconteciendo, Astrid, ahora son hechos contundentes. La preocupación de la comunidad de filósofos de la ciencia se está volcando a mirar los problemas del poder, no son en todos, pero los problemas del poder y el ejercicio de la ciencia, que muchos dirían, pero es que es un asunto que es más de la sociología de la ciencia que de la filosofía de la ciencia, o un problema que debería ser estudiado por los estudios sociales de la ciencia o el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico. El punto es que en la medida en que la actividad científica y tecnológica
que ya no podemos separar, está articulada con los fenómenos de transformación en la competitividad, no solamente tecnocientífica, sino desde el punto de vista geopolítico y también desde el punto de vista financiero del dominio de los mercados del mundo, pues necesita obligarse a ver las prácticas científicas, cómo es que se están dando y al servicio de qué se pueden estar dando, no simplemente con un propósito de denuncia, sino con el propósito de ver, así, esto es muy importante, de ver la reconfiguración de los estudios y análisis en la filosofía de la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido, pues hay que mirar distintos filósofos de la ciencia de los últimos 30 o 40 años, empezando por Paul Feyerabend, por ejemplo, que cuestionó ya, él fue uno de los pioneros en cuestionar el asunto del monolitismo de la análisis simplemente abstracto de la filosofía y la ciencia, sino ver el asunto del interés, en los intereses subyacentes en los desarrollos de las teorías científicas y que los análisis en filosofía y la ciencia tendrían que involucrar estos elementos. El asunto de poder estudiar no solamente los problemas de la historicidad de las metodologías de la investigación científica, sino ver cómo esa historicidad estaba entroncada con los problemas de relaciones geopolíticas, es un elemento importante. Encontrar la simbología de las relaciones entre los procesos de investigación científica y tecnológica con los servicios que utilizan conocimientos científicos y tecnológicos, como los trabajos de la Universidad de Edimburgo, de, 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 de lo que es, llamémoslo así, la, la toma de personalidad de los instrumentos y dispositivos tecnológicos que condicionan la conducta humana, de los trabajos de Michel Calón, por ejemplo, que lo recordarás muy bien, lo mismo que Karencita. Michel Calón se preocupó mucho por el hecho de que dispositivos de carácter tecnológico en distintos servicios nacionales, sociales, bancarios, de aeropuertos, condicionan la conducta humana y se vuelven en actores pasivos, como actantes, recordando de alguna manera la idea que plantea Bruno Latour y Steve Vulgar en relación con los desarrollos y las intencionalidades en la investigación científica y tecnológica. Entonces, todo esto ha conducido a lo que ya hoy conocemos como filosofía de la ciencia en la práctica científica. No podemos aislarlo de la práctica científica y es fundamental. Por eso un trabajo doctoral como el que tú estás haciendo es importante, porque el poder reunir lo que es el conjunto de los estilos de pensamiento, dentro de los cuales estarían unos estilos de razonamiento y metodologías de investigación, junto con la elaboración de reflexión científico-filosófica sobre cómo se hace la ciencia. El cómo se hace implica la práctica misma de la ciencia. Y quiero decir lo siguiente, claro, no es el propósito de tu trabajo, pero la práctica de cómo se hace la ciencia tiene un fundamento detrás, el músculo financiero que permite que esa práctica se pueda dar. Y entonces, hoy por hoy, yo no sé si los filósofos de la ciencia quieran abstenerse de poder reflexionar sobre esto y dejarle el problema, no, allá que los sociólogos lo trabajen. No, eso es un trabajo de interdisciplina, porque también los politólogos de la ciencia tienen que intervenir allí. Aquellos que trabajen sobre la fundamentación, perdón, la financiación, o sea, los economistas de la ciencia y la tecnología también tienen que intervenir. Entonces, mira, sociólogos, políticos, economistas, filósofos de la ciencia y los propios científicos de las distintas ciencias tienen que estar involucrados en ello. Esa sería mi respuesta a tu pregunta de reflexión. Gracias, porque sabes, esto último que estás diciendo, lo que me pone a pensar es lo que está haciendo actualmente la universidad, donde estamos, por ejemplo, Karen, Edwin y Ana Lilia, que ha cambiado la figura del académico por el gestor. Se tiene que volver un gestor también de consecución de recursos,
de tipo financiero, ¿sí? De financiar proyectos de investigación, por ejemplo. Entonces coincide muy bien con lo que estás diciendo, porque precisamente la filosofía de la ciencia pues no va a escapar a una situación que la misma estructura académica está mostrando. Sobre eso hay lo siguiente. Existe un peligro porque yo fui funcionario público de una entidad pública que financiaba proyectos de desarrollo tecnológico. Y es que el asunto de la gestión para el desarrollo tecnocientífico o el desarrollo científico, por ejemplo, en una universidad, tendrá que ser tecnocientífico porque hay algunas cosas que son de tipo tecnológico y hay otras que son de ciencia básica. Puede llevar a que llamémoslo así, los académicos pierdan, no en poca cantidad, sino en mucha cantidad, el carácter de reflexión filosófico-científica o tecnocientífica y se conviertan solamente en gerentes de recursos para administrar proyectos de investigación tecnocientífica. Eso es un equilibrio que hay que darse y, y lo que insisto es en la necesidad del diálogo interdisciplinario. Por ejemplo, entiendo que la coordinación de investigaciones de la Facultad de Ciencias Básicas, donde tú estás, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, tiene que no perder la idea de la interdisciplinariedad y ver en dónde se hacen los pesos y contrapesos en los énfasis de los proyectos. Y esto es un asunto que no es de poca monta. Se requiere inteligencia estratégica para saber manejar esto y no se quede simplemente en una gerencia para la gestión de recursos y administración de los recursos. Porque es que en eso han caído muchas entidades a lo largo del tiempo en varias partes del mundo. Que entonces, por ejemplo, en el proyecto que tú y yo conocemos cerca de la Universidad de Colonia en relación con las universidades europeas para ese proyecto colectivo de la Universidad del Bienestar, eh, Daniela Zuluaga Ochoa, que es una coordinadora de ese proceso, en las últimas instancias, en las evaluaciones del proyecto, estaba viendo que la mayor cantidad de indicadores apuntaban a la efectividad de los indicadores de carácter financiero administrativos y la parte académica se iba quedando. El asunto era que los resultados desde el punto de vista programático se obtuvieran, pero la producción de conocimiento quedaba menguada. Y ahí también hay un problema. Entonces, no se puede privilegiar hoy por hoy en la filosofía de la ciencia centrada en prácticas simplemente en los resultados de orden pragmático, sino también en qué tipo de conocimiento podemos recopilar junto con el éxito de un programa que resolvió un problema de orden práctico. Porque entonces simplemente dejamos de producir conocimiento y simplemente resolvemos problemas. Pero el resolver problemas no es la única función de los seres humanos con respecto a su relación con el mundo. Es evidente que para poder sobrevivir es necesario resolver problemas y eso no se pierde, pero es importante no perder la idea de la construcción o elaboración de conocimiento. Básicamente eso sería lo que tendría que decir. Es posible que en próximos años yo me arrepienta de esto último y simplemente diga, no, sí, lo más importante es resolver problemas. Pero es ese equilibrio entre conocimiento y pragmatismo. Conocer y resolver problemas de tipo práctico. Eso sería lo que diría ahorita. Pues yo creo que la profe Yamile, la profe Ana, ellas han estado metidas en todo esto también de la investigación y Karen, que poco a poco estaba entrando en el programa, ve esto que estás diciendo y que nos toca hacer es eso, muy de llenar formatos, de seguir procedimientos y que la parte de la producción de
nuevo conocimiento o de avance en ese conocimiento que se quiere explorar, pues se va quedando rezagado. Karen, tienes la palabra. Hola, buenas noches. No los había podido saludar. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, entonces a Sí, señora. muchas gracias por tu exposición, súper interesante, sobre todo pues las visiones que no son tan, como tan, que llegan tanto a uno, que principalmente las de Oceanía, de África y Asia, eso no es que lo sepamos mucho, ¿no? Pues en filosofía de la ciencia uno trabaja más las visiones gringas y europeas. Entonces, ni idea los otros qué pasará. Y obviamente latinoamericanas, como en nuestro caso, que profundamente influenciados por lo latinoamericano. Bueno, entonces es que yo estoy como vuelta a un 8 con una cosita. Precisamente hablando de la práctica, el pragmatismo, la utilidad de la filosofía de la ciencia en la práctica científica como tal, ¿no? Es decir, yo entiendo su utilidad en términos de los cuestionamientos que nos hacemos en la práctica científica, ¿no? Pero si vemos la ciencia de una manera como más chiquitica, ¿sí? Digamos el científico que está en el laboratorio haciendo investigación, ¿sí? En una universidad, ¿sí? Chiquita, estatal, privada, lo que sea, ¿cierto? Yo estoy pensando, bueno, ese científico que está en el laboratorio haciendo su investigación, ¿qué tanto necesita la filosofía de la ciencia para hacer ciencia? Porque lo que uno nota entre, entre la práctica científica y la práctica filosófica es que cuando yo estoy en el laboratorio, yo no me pongo a pensar si la teoría que yo tengo es falsa o, o no lo es, ¿cierto? ¿Qué tantas certezas es? Es decir, yo no me pongo a preguntarme en la investigación científica esas preguntas que se hacen en la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, entonces, no sé cómo explicar, no sé cómo ver la relación de la filosofía de la ciencia de manera pragmática en en esas prácticas como tal, en esas metodologías que se dan en los laboratorios pequeños, en investigaciones chiquiticas, ¿no? Cuando uno está haciendo un laboratorio, uno no se pone a pensar en las preguntas que se hace la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, uno acude a un método que ya está, y uno no se pregunta de dónde viene ese método, sino que simplemente lo pasa, ¿sí? Entonces estoy como cuestionándome precisamente ese pragmatismo en lo micro, ¿no? En lo chiquitico, porque yo entiendo su utilidad y su pragmatismo en términos más generales, ¿no? Entonces, sí, no, solo era para mostrar ahí mi lío. Karencita, muchas gracias. Sí, voy a recordar así brevemente algo que es clásico, ya se volvió clásico en el campo de la filosofía de la ciencia, que se refiere a, a algo que se planteó en su momento en el trabajo de Bruno Latour y Steve Bulgar, que si recuerdas se llama La vida en el laboratorio, la construcción de los hechos científicos. Es una publicación ya viejita, pero que es importante tenerla en cuenta ahorita. Es de 1979. Aquí hay que entender que este libro no es un libro de ciencia, sino un libro de antropología aplicada al lugar más sagrado de la modernidad, el laboratorio. En ese caso era un laboratorio de neuroendocrinología del premio Nobel Roger Guillemin en el Instituto Salk de los Estados Unidos. El trabajo se funda en lo que se conoce como estudios sociales de la ciencia. Y aquí es donde cabe lo que se les señalaba de que este es un estudio no es solamente para filósofos de la ciencia, sino para sociólogos, para economistas, para politólogos. Y ahí es donde hablo de los trabajos eh, interdisciplinares donde distintas áreas pueden trabajar. Por ejemplo, yo no sé si eso se pueda montar administrativamente,
podría pensarse que en los laboratorios de biología donde haces algún tipo de trabajo, poder llevar estudiantes del campo de la sociología o estudiantes de política científica para que ellos, en medio del trabajo de laboratorio que hacen los estudiantes de biología o bioquímica o algún área que tenga que ver con el campo del laboratorio, a su vez estuvieran haciendo una observación científica desde su perspectiva de la acción que tienen los investigadores en el campo de la investigación del laboratorio, pero nosotros mirando las relaciones sociales en la interacción de los procesos de investigación dentro del área del laboratorio, como haciendo etnografía de laboratorio o de análisis de relaciones de poder en las interacciones de los estudiantes en el laboratorio. Este es un enfoque metodológico que podríamos denominar de seguir a los científicos. Recordemos que en ese caso, Bruno Latour y Steve Bulgar rechazaron hacer filosofía de la ciencia como debiera ser o historia de las ideas. Actuaron allí como etnógrafos, que son observadores que llegan ante una tribu desconocida, los investigadores del laboratorio. Ellos durante 2 años observaron todo, no solo que los científicos hacen en el área del laboratorio ni lo que dicen en los artículos, sino que principalmente en lo que hacen en el día a día, ya sea en el escribir en el computador, el discutir gráficos, el arreglar aparatos rotos o pasear por los pasillos. Su regla de oro es la agnotología. Tratan las creencias científicas con la misma neutralidad con las que un antropólogo trata los mitos de una tribu amazónica, por ejemplo. No preguntan, ¿es esto verdad? Sino, ¿cómo se llega a considerar esto como algo verdad dentro del trabajo del laboratorio? Uno de los elementos que ellos tienen allí en ese estudio fue, los hechos no se descubren, se construyen en el campo de la investigación dentro del laboratorio. Para la epistemología clásica, la naturaleza habla por sí sola, que es el realismo científico clásico que tú y yo conocemos, que dice que simplemente el científico descubre. Y por supuesto, bajo esa panorámica o ese parámetro, el investigador del laboratorio va a considerar que él simplemente va a descubrir utilizando los dispositivos, dentro de ellos los microscopios. Para Latour y Bulgar, la naturaleza es el producto final de la investigación, no su punto de partida. Entonces, en ese caso, pues los autores invierten en la relación tradicional. Fuera del laboratorio, se cree que un hecho, por ejemplo, una hormona tiene una estructura molecular de determinada manera y que eso es así porque en la naturaleza se manifiesta de esa manera. Pero dentro del laboratorio se observa que el hecho empieza siendo una conjetura, es decir, una hipótesis, y luego se convierte en una afirmación y luego en un artículo donde se hace la divulgación. También se convierte en una figura, en un gráfico, y finalmente, tras muchos debates y modificaciones, se convierte en un hecho establecido. Y en ese sentido, como te das cuenta, la riqueza y posibilidad que se puede tener en un estudio, por ejemplo, de una etnografía dentro del laboratorio podría ser supremamente valiosa, y después poder compartir los resultados de los investigadores del laboratorio con los resultados que pudiesen obtener los estudiosos etnográficos del comportamiento de los científicos en el laboratorio. Esa sería una cosa, me parece interesante, que se me acaba de ocurrir y que les dejo en la mesa a ustedes para que la reflexionen. No sé. Ahora, no sé si administrativamente esto sea posible o muy complejo administrativamente o financieramente. Y con eso respondo pues a tu pregunta, Karencita. Sí, solo me queda una reflexión. O sea, ya gracias por recordarme eso.
esos estudios un poco locos, pero con todo el sentido, ¿no? Resulta que yo pienso, ¿no? Que sí, que efectivamente muchos postulados y investigaciones de la filosofía de la ciencia efectivamente se pueden aplicar, como tú lo estás poniendo de ejemplo, en la práctica científica, en el laboratorio, como estamos diciendo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, siento que todavía hay como, sí, como que todavía no se puede del todo, ¿no? Y tal vez no se pueda del todo, pues porque no hay conocimiento en filosofía de la ciencia, ¿no? Y porque la filosofía de la ciencia es difícil, ¿sí? O sea, la filosofía de la ciencia no es fácil. ¿Por qué es difícil? Porque pues ante la pregunta de qué es ciencia y cómo se hace ciencia, hay muchas respuestas. ¿O para qué se hace ciencia? Muchas respuestas. Entonces, como que implicaría una visión como la tuya, una visión muy dinámica de lo que hay, de lo que sabemos en este momento. Entonces, por eso yo creo que hacer filosofía de la ciencia y aplicarla a la práctica científica es bastante complicado porque implica unir toda, toda esta mano de posturas y mirar de qué nos vamos a servir, ¿no? Entonces, pues no, pues estoy viendo la reflexión de que, de gracias, lo entiendo, y también me parece complejo, ¿sí? O sea, me parece un trabajo arduo, ¿sí? Necesito 50 años, 50 años o más. Y ya, pues también te quería preguntar, como para no estar toda la sesión yo, precisamente cuando te estás revisando las visiones de la filosofía de la ciencia en los diferentes continentes, no entendí muy bien, porque además es muy ajeno a mí, la relación de la filosofía de la ciencia en Asia. Entonces tú nos mencionabas que había como un énfasis estatal, pero entonces no, como que no entiendo cómo se ata la filosofía de la ciencia en políticas estatales o en hacer ciencia para el Estado. Sí, como que no lo entiendo todavía muy bien. Te agradecería, me ayudas. Sí, sí, muy bien. Entonces son dos aspectos que habría que abordar aquí, Karencita. El primero es que nuestra candidata a doctora Astrid Bastidas, por ejemplo, ella podría montar un proyecto, si lo permite la administración, y las finanzas y esas cosas, en las cuales dos programas de ciencias básicas, por ejemplo, un programa de sociología y el programa de biología, licenciatura en biología, qué sé yo, se hiciera durante un año un proyecto en el cual hubiese un trabajo de investigación, puede ser inicial, básica, en el campo de la biología, en el cual dentro de los 2 semestres se hicieran unas indagaciones y en ese caso poder colocar también un grupo de investigación en sociología que hicieran un trabajo etnográfico de la dinámica de los investigadores en biología. Y cada uno estaría dentro del laboratorio en las sesiones que correspondieran, cada uno centrado en lo que le corresponde. Los etnógrafos siguiendo, por supuesto, con las técnicas propias de la etnografía, que es un tipo de estudio basado en antropología y después de sociología participativa, con el propósito de observar los desarrollos y comportamientos de los investigadores en el campo de la biología. No cabe duda de que se generarán efectos de halo, los llamados efectos de halo, pero eso es propio de la conducta humana, donde hay una modificación del comportamiento en la medida en que los seres humanos se vean observados. Pero es una aproximación de tal manera que pudieran establecerse algunas técnicas que pudieran disminuir el efecto de halo, perdón, tales como utilizar cámaras o, por supuesto, con el consentimiento de los investigadores en el campo de la biología o
estar suficientemente aislados como para que no pudieran generar ningún tipo de interferencia y poder desarrollar todo este proceso con el propósito que al final se mostraran los resultados tanto en un campo como en el otro y entender que cómo la dinámica de la práctica científica también puede producir conocimiento. Ese es un primer elemento. El siguiente componente de la respuesta en relación con los desarrollos que ha tenido la filosofía de la ciencia en Asia ha sido que principalmente la China, por supuesto en Japón, en Taiwán, en Corea, que son los principales países de punta de lanza del desarrollo tecnocientífico asiático, se ha experimentado ese crecimiento acelerado con el respaldo del Estado porque ha sido el interés de los estados ganar campos de competencia económica a través de las exportaciones de sus productos tecnológicos, que se concibe a la filosofía de la ciencia y la tecnología como un activo estratégico. Y por eso se financian programas de investigación en la práctica con el propósito de ver cómo se puede pensar y reflexionar mejor la práctica científica para generar bienes y servicios resultados de la tecnociencia, con el propósito de poder abrir mercados, porque ese elemento estratégico es fundamental para poder competir con Estados Unidos y con los países de la Unión Europea. Eso implica el desarrollo de unas redes que han sido, llamémoslo así, coordinados por la Asociación Asia-Pacífico de la Filosofía de la Ciencia. Y el objetivo explícito es el poder avanzar en la tradición asiática de la filosofía de la ciencia, pero con el propósito de poder fortalecer la apertura de mercados en la producción de bienes y servicios de desarrollo tecnocientífico. Y por eso el papel de los estados allí es fundamental, porque es un interés de los estados de que sus naciones puedan tener mayor competitividad en el mercado de bienes y servicios, en el intercambio de bienes y servicios, que son resultados de investigación tecnocientífica. Esa sería la respuesta a la segunda inquietud que tenías, Karencita. Francisco, discúlpame. Entonces podríamos decir que más que el interés de la filosofía en enfocarse en el Estado, no, porque es que la filosofía de la ciencia se ve reforzada, apoyada por intereses estatales, ¿no es cierto? Pero si miráramos los intereses estatales, seguramente pues van a estar enfatizados en temáticas muy similares de pronto a las que vimos en la filosofía de la ciencia de los gringos, ¿no? O sea, Big Data, tecnociencia, sí, solo que aquí quien nos está dando los recursos no son las grandes empresas privadas, ¿no? Sino es el Estado. Así creo que lo querías plantear en la presentación, ¿cierto? Sí, estás en lo cierto, es correcta tu interpretación. Por lo tanto, ningún trabajo de filosofía de la ciencia en ninguna parte del mundo es, llamémoslo así, inocente del conocimiento por el conocimiento. Para intervenir en esto que ustedes dos están dialogando en la perspectiva de hacer un ejercicio de un laboratorio sobre las prácticas de laboratorio, ¿sí? A Karen si le puede servir. Karencita, la universidad ha creado algo que se llama el Laboratorio LATI 4.0, donde son una serie de dispositivos tecnológicos que, por ejemplo, yo en lo que he ido con mis estudiantes, les permite, por ejemplo, reconstruir experiencias. En el caso de, por ejemplo, los de Derecho unidos con los de Diseño Digital, y han reconstruido, por ejemplo, una experiencia de un accidente automovilístico y tratar de ahí construir hipótesis para resolver casos jurídicos, por dar un ejemplo. Y con lo que estaba diciendo Francisco, me pone a pensar, por ejemplo, lo que le estaba diciendo Francisco a Karen,
y es que ahí hay los dispositivos con los que ustedes pueden diseñar experiencias, reconstruirlas o grabarlas o sacar, digamos, diseñar artefactos en 3D. Hay unas impresoras en 3D que les dan hasta los materiales a los estudiantes y no les cuesta ningún dinero. O sea, todo esto como recurso que puedes utilizar y que te ayudaría a hacer una experiencia como lo que Francisco está proponiendo, ¿no? Como ideas que puedes, aprovechando que la universidad tiene ese laboratorio. Ese laboratorio no será como parecido a lo que hacen los ingenieros de modelado. Sí, hay para modelado, hay para también, son como 4 áreas, unas de modelado, otras de simulación con esas gafas de, no me acuerdo cómo es que se llaman esas gafas que hacen como realidad aumentada. Hacen también unas donde hay unos trajes y las personas en esos trajes simulan la realidad virtual, y hay otra donde son un espacio para hacer los escáneres, y hay otra que es para hacer las impresiones. Por ejemplo, yo les decía a un grupo, todo eso que hacen de la célula, que a veces les ponen a hacer en plastilina, allá lo que hacen es que ellos dicen queremos diseñar tal cosa y les sacan por partes las piezas para que después las armen como si fueran rompecabezas, y hacen una cuestión más de las prácticas de sus laboratorios. Entonces creo que a veces lo que pasa es que uno no tiene como la red de relaciones de cosas que ya hay útiles para un trabajo como estos. No sé si de las personas que estamos en la tertulia, alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta, algo que quisiera que se profundizara sobre el tema que está en el texto, algo que le llamó la atención y que quiera enfatizar. Bueno, entonces, en vista de que no hay mayores comentarios ni preguntas, solamente quiero darles las gracias por la atención que se ha prestado a la presentación y ojalá que haya quedado el mensaje. Bueno, Karencita iba a decir algo, entonces em, apago mis palabras y dejo que Karen hable. Sí, tengo una petición un poco atrevida. Como ahorita estoy dando filosofía de la ciencia en la universidad, y me he estado planteando una pregunta en relación a la bioética, ¿sí? Entonces, precisamente me gustaría saber, de pronto para más adelante, para otra sesión de la tertulia, ¿no? Esa convergencia y diferencia que pueden haber entre la bioética y la filosofía de la ciencia, ¿sí? ¿Por qué lo hablo? Porque muchas veces la bioética permea muchas cosas de la filosofía de la ciencia y viceversa. De hecho, pues bioética no podríamos hacer prácticamente sin filosofía de la ciencia. Pero sí como que eso me interesa, entonces si en algún momento, en alguna de nuestras tertulias lo podríamos trabajar, me parecería interesante. Listo, tendremos en cuenta tu inquietud y ya miraremos si podemos elaborar de pronto algún artículo. Actualmente mi vida es simplemente escribir, estudiar y escribir, entonces vamos a mirar eso, Karen. Un abrazo. Bueno, y les decía que gracias por la atención y espero que estas ideas que se han presentado les sirva para ver que sí hay un elemento de utilidad de los conocimientos de la filosofía de la ciencia y que pueden tener un aterrizaje en la práctica cotidiana de la actividad profesional en distintas áreas del conocimiento. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a los que han estado hoy para que retomemos este ciclo de filosofía de la ciencia
y que de verdad nos va abriendo como unas posibilidades muy interesantes, digamos un poco diferentes a las que veníamos trabajando hasta hace un tiempo. Por eso muchas gracias, Francisco, porque de verdad que este artículo nos pone como en un punto de mucha actualización, ¿no? De las discusiones en la filosofía de la ciencia, reconociendo que hay una historia, que hay una tradición en la filosofía de la ciencia que también nos da elementos, pero que estos son ponernos al día con ello. Bueno, entonces vamos a detener la grabación.